Hola, ¿qué tal? En este vídeo quería traeros una serie de recomendaciones un poquito más navideñas e invernales. Al principio quería hacer un vídeo con recomendaciones diversas, tanto de libros como de películas y alguna serie, pero luego, según he empezado a buscar recomendaciones, me he dado cuenta de que realmente, en cuanto a lecturas, yo no suelo leer tanto libros navideños o libros que estén ambientados en esta época del año. No estaba encontrando muchas lecturas que me pegaran para recomendar para diciembre. Al mismo tiempo, cuando he estado buscando películas y series, la verdad es que he encontrado bastantes de las que me apetecía hablar, así que al final he decidido dejar este vídeo solo centrado en series y en películas, recomendaciones más visuales, y dejar los libros pues para más adelante. Ya haré otro vídeo pues más enfocado en lecturas o más específico solo de eso. En primer lugar, os quiero hablar de dos miniseries que es que me parecen perfectas para ver estas navidades, que creo que van como anillo al dedo a esta época del año. Las dos miniseries son españolas y además ambas tienen un poco como la misma estructura o un poco el mismo concepto. La primera de la que os quiero hablar la vi hace ya unos años, que es Días de Navidad. Os dejaré por aquí la portada. Es una miniserie que es que se ve rapidísimo porque literalmente tiene 3 capítulos de 1 hora y ya está, se acaba la serie. Yo no suelo ver muchas series españolas, pero esta me la recomendaron y la verdad es que ha sido toda una sorpresa. La serie tiene una estructura que parte de una idea que a mí la verdad es que me encanta. Nos va a contar la historia de una familia, concretamente de 4 hermanas, y nos la va a contar pues a lo largo de muchos años. Cada capítulo de la serie nos cuenta concretamente el día de Navidad y solo el día de Navidad. Y además, entre capítulo y capítulo, pues hay un salto temporal bastante grande de a lo mejor 20 o 30 años. El primer capítulo nos muestra la infancia de las hermanas, el segundo capítulo nos las enseña ya cuando son jóvenes adultas y en el tercer capítulo pues ya son unas señoras jubiladas. A raíz de los capítulos en los que se nos muestra solo el día de Navidad de esta familia, vamos a poder, digamos, asomarnos un poco a la vida de estas hermanas. A mí me encanta esta idea porque creo que deja como muchísimo espacio para la imaginación del espectador. Es el espectador el que tiene que intuir, el que tiene que adivinar, el que tiene que extrapolar un poco para saber qué ha pasado durante todos esos años entre capítulo y capítulo en los que realmente no se nos ha mostrado y no se nos ha contado todo lo que ha pasado. A través de conversaciones que mantienen los personajes, a través de ver la evolución de cada personaje, vamos a ir averiguando qué ha pasado entre las hermanas, dónde se encuentra cada una de ellas, en qué punto vital han acabado cada una. Es una serie que me ha gustado muchísimo y que me sorprendió para bien. Es una serie muy familiar, por supuesto, está centrado en las relaciones familiares, en los problemas, en las rencillas, también en los momentos bonitos y tiernos y, por supuesto, es perfecta para ver en Navidad porque sucede siempre durante las Navidades. Es una serie íntima, cotidiana. Quiero recordar que también tenía algún puntito de misterio familiar, algunos secretos enterrados. La verdad es que es una serie que me gustó muchísimo. Como solo tiene 3 capítulos, realmente es que te la puedes ver en una tarde, en una de esas tardes de diciembre, tú en tu casa, con familia o sin familia, con una mantita, te la ventilas. La segunda miniserie de la que os quiero hablar se llama Los Años Nuevos y realmente todavía no la he terminado, estoy en proceso de verla, voy como por la mitad o así, pero me está gustando tanto que es que no podía esperar más para traeros esta recomendación. Además, como cuadra perfecta para ver durante el mes de diciembre, pues tenía que aparecer en este vídeo. Los Años Nuevos tiene el mismo concepto o la misma estructura que nos encontramos en la serie de Días de Navidad. Los Años Nuevos nos va a contar la historia de nuestros 2 protagonistas, que son Óscar y Ana, y a lo largo de 10 años se nos va a contar pues su historia de amor. En cada capítulo solo se nos va a contar un día en la vida de Óscar y Ana, que es el día de Año Nuevo. Entre capítulo y capítulo siempre pasa un año. De nuevo, es el espectador quien tiene que adivinar, intuir un poco lo que ha pasado en la vida de los protagonistas en todo ese tiempo que no se nos está contando y no se nos está mostrando en pantalla. Entre capítulo y capítulo pasa un año y somos nosotros los que tenemos un poco que intuir, ¿no?, qué ha pasado durante ese año en base a lo que se nos muestra solo en ese capítulo. De nuevo, es una idea que a mí es que me encanta porque creo que da lugar para hacer muchas elocuencias
elucubraciones, el espectador tiene que pensar bastante, tiene que sacar detalles o pistas de lo que van hablando los personajes en los capítulos que vemos, de cómo se comportan, de qué evolución han tenido de un año para otro. Además, en los años nuevos sí que creo que hay más intriga y un poco más de tensión, es decir, te engancha mucho para ver el siguiente capítulo, porque al final te cuenta la relación de amor entre los dos personajes, entonces hay muchas preguntas y mucho interés por ver cómo va a ir evolucionando esto. Entonces la verdad es que eso genera bastante tensión y bastante intriga y hace que te enganche mucho hasta que la terminas. Es una miniserie española también y me sorprendió mucho la calidad, tanto la calidad de las actuaciones, que están muy bien, como la calidad del guión y en especial de los diálogos. Hay muchas conversaciones, hay muchas dinámicas familiares, muchas dinámicas entre amigos también. Los diálogos de esta serie la verdad es que me parecen brillantes, es que están fenomenalmente hechos. Cómo hablan los personajes, las relaciones, las dinámicas entre ellos, los problemas, la forma de discutir que tienen los personajes, la forma de hacer bromas, todo es súper orgánico, súper natural. Yo de verdad que estaba viendo la serie y en muchas situaciones me sentía totalmente identificada o totalmente reflejada con los personajes. Hacían cosas y yo pensaba, es que esto podría ser yo perfectamente, es que yo he dicho esa frase, es que yo me he cabreado así, es que yo he estado ahí en ese punto. Una serie muy real en ese sentido, consigue crear una cotidianidad con la que te sientes muy representado. Es una serie que estoy disfrutando muchísimo, me encanta la forma que tiene de mostrar el amor, de mostrar también todo el resto de relaciones que siempre rodean a una relación amorosa. Los personajes están muy logrados y a mí la verdad es que me está encantando. Tengo claro que durante estas navidades me la voy a terminar, la verdad es que ya me queda poco, así que seguro que me la ventilo en 1 o 2 días y es una recomendación que creo que si os gusta un poco este estilo de tramas, este estilo de historias, sin duda os va a encantar. Tanto Días de Navidad como Los Años Nuevos son 2 miniseries que es que me parece que casan perfectas para ver en Navidad y que probablemente si os gusta la idea de una, pues veros la otra porque ya digo que parten un poco del mismo concepto. Vayamos ahora con algunas recomendaciones de películas que por unas razones u otras me cuadran para ver en Navidad. Igual que me pasa con los libros, que tampoco suelo leer libros típicamente o puramente navideños, con las películas me pasa un poco parecido, pero en este caso sí que creo que tengo más recomendaciones de películas que pueden cuadrar en estas fechas por unas razones o por otras. La primera película de la que os quiero hablar, y es que me parece que va súper bien para estas fechas, se llama Los que se quedan. Es una película que creo que vi hace 1 o 2 años y la verdad es que fue toda una sorpresa. Creo que no se ha hecho tan famosa y la verdad es que no entiendo por qué, porque de verdad que me parece que es una película que tiene una idea simple o sencilla o una idea que ya hemos podido ver en otras películas antes, pero que está fenomenalmente ejecutada. Es que está ejecutada a la perfección. Los que se quedan nos narra la historia de un profesor de instituto, bueno, más bien que un instituto es casi como una especie de internado, ¿no?, para chicos adolescentes, y nos cuenta cómo este profesor le toca quedarse durante las navidades en el instituto para cuidar de los alumnos pues que no se han podido marchar a sus casas por unas razones o por otras. A lo largo de estas vacaciones de Navidad pues se va a ir forjando una relación alumno-profesor, maestro-estudiante, es muy bonita, muy tierna de ver y muy emotiva. Es una película familiar, emotiva, combina muy bien la comedia y los momentos así un poco más divertidos con momentos más dramáticos, mucho más sentimentales y que te llegan bastante al corazón. Es una de estas películas que es que cuando la terminas te deja como una mezcla de felicidad y tristeza en el cuerpo que no sabes bien cómo sentirte, pero que desde luego indiferente no te deja. Tanto el guión como las actuaciones me parece que están genial, los personajes son bastante entrañables, a pesar de que no todos ellos nos van a caer bien desde un primer momento, son estos personajes con los que a medida que vas pasando tiempo les vas cogiendo más y más cariño, van como creciendo un poco en ti y la verdad es que ese tipo de películas yo las agradezco muchísimo. Los que se quedan no ha sido tan famosa, creo que no ha tenido tanto boom, pero creo que es una película muy emotiva, si os apetece una película íntima que habla de relaciones humanas que transcurre durante la Navidad, entonces perfecta para ver también en diciembre. La siguiente película es El hombre elefante, que es una película un poco más antigua que he visto este año, pero que me dejó devastada.
Quería traerla también un poco aquí porque hace poco que vi la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, que fui al cine a verla, y he de decir que a mí personalmente Frankenstein me decepcionó un poquito. Entonces, a raíz de haber visto Frankenstein me acordé de El hombre elefante, que yo la había visto este año también, y para mí El hombre elefante es un relato mucho más desgarrador, mucho más emocional y también mucho más íntimo y mucho más real de una historia como Frankenstein. El hombre elefante también nos presenta pues, a un protagonista que está desfigurado desde nacimiento y como él pues al principio es básicamente un mono de feria, es prácticamente un animal al que exhibir, ¿no?, en el circo. Nosotros vamos a ir acompañando a nuestro protagonista en su viaje, vamos a ser testigos de cómo él conoce tanto la crueldad humana como también la bondad. Es una historia muy puramente al estilo de Frankenstein, pero creo que en El hombre elefante realmente el director consigue que conectes muchísimo más con el protagonista, que un sentimiento de pena y de lástima y de compasión muchísimo más grande que el que yo sentí con Frankenstein de Guillermo del Toro, por ejemplo, que realmente empatices, que realmente te hagas cuestionarte un poco la naturaleza humana, la crueldad, la maldad, la capacidad también de bondad. Es una película que a mí se me hizo durísima, muy bien hecha. Es cierto que bueno, ya tiene sus años y en algunas cosas se nota, pero la verdad es que me parece que está muy bien hecha, muy bien ejecutada y desde luego te hace sufrir muchísimo más que Frankenstein, por ejemplo. Creo que te sumerge muchísimo más en la narrativa del protagonista, te hace empatizar más. A mí me hizo llorar a lágrima viva, cosa que, por ejemplo, no lloré en absoluto con Frankenstein de Guillermo del Toro. Tanto si os gustó Frankenstein como no, que le podéis echar un vistazo, es un poco el mismo tipo de historia, pero creo que os puede gustar bastante. Cambiando bastante de tono, ahora vamos a una película trágica, triste, duras de ver como pocas hay, que seguro que ya todos sabéis cuál es porque la verdad es que tuvo un boom increíble, que es cierto que realmente no es una película navideña como tal, pero bueno, sí que es una película muy invernal por razones obvias que sabréis en cuanto os diga qué película es, y es nada más y nada menos que La Sociedad de la Nieve. Hacía mucho que no me acordaba de esta película y que no la mencionaba, pero buscando recomendaciones me encontré con este título y dije, uff, es que tiene que estar en este vídeo. A pesar de que no tiene ese tono tan cálido y tan emotivo y tan familiar como se puede asociar más un poco a las películas navideñas, es una película totalmente fría, dura, invernal, pero que, bueno, puede ser una buena recomendación para ver durante estas fechas también si os apetece una tragedia como hay pocas. La película es una historia de supervivencia, te cuenta cómo los pasajeros de este vuelo, ¿no?, que estaba sobrevolando los Andes y que de repente pues se estrelló en mitad de la montaña, cómo tienen que sobrevivir en la montaña durante meses, creo que fue, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de uno desde luego, unas condiciones durísimas y terribles. Es una de esas películas que es que te desgarran, son duras de ver, tiene situaciones extremas, tiene situaciones muy difíciles. Si no estáis en el mood para ver algo tan duro, si no tenéis estómago para este tipo de cosas, pues entonces no es la película para vosotros, pero si os puede cuadrar, desde luego es un pedazo de peliculón. Por supuesto la he traído a este vídeo por el tema de la nieve, el frío y esas condiciones climáticas tan duras de verdad que viven los protagonistas de esta película y que es que te hacen estremecerte por dentro. Al mismo tiempo, a pesar de ser una tragedia con todas las letras de la palabra, es una película que creo que tiene una gran emotividad y una gran sensibilidad. Creo que trata este tema desde la empatía, desde la comprensión, sin romantizarlo, sin suavizarlo, sin edulcorarlo de ninguna manera. Creo que trata con muchísimo respeto a esta historia, a todos los personajes de la película que, bueno, que realmente son personas reales que todavía están vivas, y eso creo que lo consigue de una forma que no conseguía, por ejemplo, la adaptación que hay, que creo que es de los 90 y que se llama Viven, que yo la vi en su momento y me gustó, pero creo que la sensibilidad que tiene La Sociedad de la Nieve es 1000 veces más que la adaptación de Viven. Yo la recomiendo muchísimo más. Es una película que te salta las lágrimas, que te llega al corazón y que te hace realmente emocionarte y conmocionarte con la historia de estos supervivientes. Cambiando de tono otra vez, pasando a un tipo de películas totalmente diferentes, quería recomendaros un par de películas de thriller o de crimen clásicas. Es verdad que a mí las navidades y el invierno es una época en la que me pega muchísimo, tanto como para leer clásicos como para ver películas más clásicas y más antiguas. No sé por qué, pero creo
creo que es como la época perfecta. Entonces, siguiendo un poco esta línea, os he traído 2 títulos que son unos de mis favoritos y que vi hace no muchos años. El primero es La soga, de Alfred Hitchcock. Creo que no es de las películas más famosas que tiene este director, pero yo la vi y la verdad es que me llevé toda una sorpresa y he de decir que se ha convertido en una de mis favoritas del director. La soga es una película que no es muy larga, creo que no termina de llegar a las 2 horas y es una película perfecta para verte en una de estas tardes tranquilas o estas tardes más aburridas en las que hace frío fuera y estás tú en tu casa. Es una película que se hace súper amena y que perfectamente podría ser una obra de teatro, porque es de estas películas que transcurren siempre en el mismo escenario, con los mismos personajes y que se basa sobre todo en la conversación entre los personajes. La premisa parte de 2 estudiantes que han asesinado a un compañero suyo de estudios y que deciden hacer una fiesta o una cena en su casa con el cadáver oculto en el propio apartamento. Un poco como para regodearse, digamos, o como para demostrar que ellos son capaces de cometer el crimen perfecto. En base a esta premisa, nosotros lo que vamos a ver en la película es esta cena que celebran los 2 estudiantes con el cadáver por ahí escondido. Vamos a ver una serie de conversaciones y de interacciones entre los estudiantes, con su profesor, con otros estudiantes. No tenemos muchos personajes, no tenemos casi cambio de escenario y con tan poco esta película consigue mantenerte enganchado de principio a fin. La tensión se palpa en todo momento, es una película que se hace súper entretenida, que por supuesto tiene algún giro que no te va a dejar indiferente y que para mí se corona como una de mis favoritas del director. En realidad, si os gusta La soga, creo que cualquier película de este director es perfecta para ver durante estas navidades. Otra película clásica es Testigo de cargo. Testigo de cargo es una película algo más larga y en este caso digamos que es un thriller o un crimen que tiene un tono mucho más judicial. Todo comienza cuando nuestro abogado, que es el protagonista de la película, decide defender a un hombre que ha sido acusado de asesinar a una viuda. Pues poco a poco nuestro abogado se va a ir metiendo en este caso y va a ir destapando hilos, va a ir tirando, van a ir saliendo tramas secundarios, personajes que mienten, personajes que no son lo que parecen. Este caso se va a ir enredando y enredando cada vez más. Es una de esas películas judiciales en las que hay giros de trama, cosas que no te ves venir, sorpresas, que tiene un final de estos que por supuesto te sorprende y la verdad es que no te da tregua. Es una película muy entretenida, creo que la trama está bastante bien hecha, con muchas sorpresas para el espectador. No en vano me parece que está basado en una novela de Agatha Christie, así que con eso ya os lo digo todo. Y creo que es una película que os va también a mantener pegados a la pantalla. Crímenes para ver esta Navidad, crímenes clásicos, tanto La soga como Testigo de cargo, son 2 películas que yo recomiendo muchísimo. Y bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Creo que ya he compartido unas cuantas recomendaciones tanto de series como de películas para ver estas navidades. Dejadme por los comentarios películas que a vosotros apetezcan ver durante estas fechas, si habéis visto algunas de las que yo comento, si os llaman la atención y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.